Bueno, muchas gracias. Primero, gracias Tino por la presentación. Quería sobre todo agradecer la invitación a estar hoy aquí, a participar y a hacer algo que en realidad nos interesa mucho, que es que lo que hacemos en la universidad, los temas que investigamos, los temas sobre los que trabajamos, trasciendan más allá del ámbito universitario, no se queden en las cuatro paredes de nuestras facultades y tratar de llevarlo a la sociedad civil, tratar de llevarlo a la gente, tratar de hacer divulgación de aquellos temas que estamos ahora mismo trabajando en ellos y que estamos investigando sobre ellos. Y en este sentido, lo que les quería proponer hoy aquí, o lo que les quería presentar, es un avance de una investigación que estoy llevando en curso y que se enmarca dentro de un proyecto mucho más amplio, un proyecto que estamos desarrollando desde septiembre. Inició con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y que comprende, se dedica sobre todo a la historia de la ayuda humanitaria en los años de la Segunda Guerra Mundial hasta el Estatuto de Refugiado en 1951, pero lo que les trato o lo que quería proponerles yo hoy es hablar un poco sobre uno de los asuntos probablemente más oscuros o menos conocidos, más que oscuros, menos conocidos de la Guerra Civil Española, como es la solidaridad internacional, la ayuda humanitaria a nivel internacional, que es algo que muchas veces no ha sido tenido en cuenta por la historiografía ni por la española, que, hombre, la guerra ha sido siempre un objeto de estudio preferente, pero siempre nos hemos centrado en otros ámbitos y tampoco los hispanistas extranjeros, sobre todo británicos o franceses, han atendido especialmente a este aspecto. Y creo que es interesante porque la ayuda humanitaria es un concepto lábil, es un concepto complejo y es un concepto muchas veces éticamente complicado de tratar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la ayuda humanitaria siempre responde a unos intereses. Las organizaciones humanitarias no son meramente instituciones caritativas, sino que lo son, sino que también responden a unos fines políticos, a unos fines económicos, a unos fines estratégicos o incluso geoestratégicos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que la ayuda humanitaria se convierte prácticamente en un elemento más de la política internacional o de las relaciones internacionales. Pero la Guerra Civil es un muy buen ejemplo para hablar de esto, porque es un momento de cambio en el sistema, la red internacional de ayuda humanitaria, es un momento en el que se está transformando y que nos permite ver un poco cómo confluyen estos intereses. Entonces les traía una presentación que he querido titular Ayuda humanitaria o propaganda comunista, y en el que vamos a hablar un poco sobre la red Frente Populista de Solidaridad con la República Española durante la Guerra Civil, y lo que trato un poco de abordar es si, estudiando este caso de la ayuda humanitaria durante la Guerra Civil, podemos hablar, o estas organizaciones que ayudaban a la República durante la guerra y después a los exiliados, tenían unos fines meramente políticos, tenían unos fines meramente humanitarios, hasta qué punto se corresponde uno u otro. Entonces es un poco lo que quería plantearles. Bien, antes de comenzar, pues quería comenzar y me van a permitir que hable un poquito del marco histórico, hablar unos cuantos conceptos muy básicos, que seguramente me conozcan, pero bueno, quiero asentarlos para poder profundizar un poquito más allá y poder enmarcar la investigación que estamos planteando, ¿no? Esto que ven en la pantalla es un mapa de Europa, Europa entre guerras, de Europa de salida del Tratado de Versalles, ¿no? Es Europa de justo previa a la Segunda Guerra Mundial. Y este status quo europeo se ve alterado, sobre todo a partir de 1933, con un acontecimiento que conocen de sobra, como es el ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania, del nazismo en Alemania, ¿no? Que, entre otras muchas cosas, el nacionalsocialismo tiene dos ideas fundamentales que son muy importantes para, digamos, lo que pasará en los años siguientes o para digamos, el desarrollo estratégico, el desarrollo geoestratégico o la política internacional de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Tienen dos ideas esenciales. La primera, el pangermanismo. Esta idea de unir a todos los pueblos étnicamente alemanes y de habla alemana de Europa bajo una sola nación, ¿no? Bajo un solo Estado. Esa idea de que tiene que unificarse todo el pueblo alemán bajo un solo Estado. Eso implica, pues, ciertas rupturas del status quo implantado desde Versalles, como pues, la anexión con Austria, la Anschluss, ¿saben? En 1938, la anexión de los Sudetes checos, por ejemplo, todo ese tipo de elementos, ¿no? Bien, y además de esta idea del pangermanismo, más peligrosa,
es esta otra, Lebensraum, que también conocerán, que es el espacio vital. ¿Qué implica esto del espacio vital? Pues que ese pueblo alemán que debía estar unido bajo un solo Estado tiene que contar con los recursos para poder desarrollarse, ¿no? Para tener ese espacio, y espacio no solo se refiere a territorio, sino también a los recursos fundamentalmente para su desarrollo autárquico, para su desarrollo económico autónomo. Bien, ¿eso qué implica a efectos estratégicos o a efectos de la Europa del momento? Pues implica que para conseguir esos recursos y ese espacio para el que poder desarrollarse, Alemania o el pueblo alemán debía contar con básicamente pues esos territorios, no sé si se ve el ratón, sí, esos territorios entre Polonia y Ucrania, que conocemos muy bien, que es lo que llamamos el granero de Europa, ¿no? Que es el mayor productor de cereales a nivel mundial prácticamente. Pues contar con eso e incluso llegar hasta el Cáucaso, donde se produce petróleo. ¿De acuerdo? Entonces esos recursos son esenciales. Bien, ¿qué implica esto? Pues obviamente iba a llevar a una expansión de Alemania hacia el este. Ese era el programa de los nazis, básicamente. Y se justificaba ideológicamente, además, con otro concepto del racismo científico y esa idea de que algunos pueblos superiores a otros, la raza aria, la raza germánica era la raza superior y debía expandirse en contra de un pueblo inferior como era el eslavo, ¿de acuerdo? Que son pues todos esos pueblos que habitan pues Polonia, Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, en esa expansión al este. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque eso hacía que este discurso que ya trajeron los nazis era una amenaza directa contra la Unión Soviética, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué lleva? Pues a que el resto de potencias europeas que consideraban a la Unión Soviética como el gran enemigo de Occidente, la gran amenaza desde la Revolución Rusa, pues decidan darle vía libre a los nazis. Si se quieren enfrentar a los soviéticos, pues adelante. Y eso se transforma en una cosa que conocemos como política de apaciguamiento. Y que lo que hace es permitir a la Alemania nazi todas esas disrupciones del status quo implantado desde Versalles que orientan a un enfrentamiento inminente con la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo los británicos, que son los ideólogos de esta idea de la política de apaciguamiento, pues dicen, bueno, adelante, dejémosle hacer, al final se van a pegar con los soviéticos, estupendo. Bien, esto es un poco el marco en el que tenemos, ¿no? ¿Qué hace la Unión Soviética ante esta amenaza por parte de la Alemania nazi? Ven en la pantalla el 7º Congreso Mundial de la Internacional Comunista en 1935, en la que se reúnen todos los partidos comunistas del mundo occidental, básicamente, en Moscú, y crean un programa común. Un programa común que se traduce en eso que conocemos como política de Frente Popular Antifascista. ¿Qué significa esto de Frente Popular? Pues básicamente es la idea de que tenemos una amenaza inminente por parte de los soviéticos, no podemos convencer a los gobiernos de los partidos, de los países, de las grandes potencias occidentales, de Francia, del Reino Unido, que están en esa política de apaciguamiento, pero sí podemos convencer a sus pueblos para que elijan a otros gobernantes y tener gobiernos afines, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, propugnan una idea de formar frentes populares, es decir, romper con la política que habían tenido hasta entonces de enfrentamiento, sobre todo con los partidos socialdemócratas, a los que acusaban de socialfascistas, y los partidos liberales de izquierdas, y acercarse a esos partidos liberales de izquierdas, a esos partidos socialdemócratas, para formar alianzas antifascistas contra el enemigo común, que es el fascismo. ¿De acuerdo? Con la idea de que pues, algún día esas alianzas podrían llegar a tomar el control de Francia, de Reino Unido es más utópico, pero de Francia de hecho lo hacen, y poder cambiar esas políticas. ¿De acuerdo? Esa es un poco la vía por la que opta la Unión Soviética y la Internacional Comunista, ¿no? Bien, esto no es algo que se inventen desde la Comintern, desde la Internacional Comunista, sino que en realidad lo que hacen es traducir algo que ya está haciendo el Partido Comunista francés. ¿De acuerdo? En 1932 tenemos un congreso en Ámsterdam que promueve el Partido Comunista francés, que se llama Contra la Guerra Imperialista, en un primer momento, y que tendrá una segunda parte, digamos, en la Sala Pleyel de París, que se llama Congreso contra el Fascismo y la Guerra. Y que es un congreso, una serie de congresos que promueven dos intelectuales franceses de primer nivel, como son Henri Barbusse y Romain Rolland, que conocerán, novelistas, y que generan un movimiento que se conoce como el movimiento Ámsterdam Pleyel, que es un movimiento pacifista,
¿de acuerdo? Que promueve la lucha por la paz, la lucha contra las agresiones imperialistas y contra las agresiones fascistas, ¿de acuerdo? Contra el fascismo. Bien, el Partido Comunista Francés empezará a colaborar activamente y de forma masiva y entusiasta con este movimiento Osterdamm-Pleyel, de manera que miembros del Partido Comunista Francés empiezan a copar los, digamos, los puestos de dirección dentro de todo un conglomerado de organizaciones sociales que se asocian a este movimiento, de organizaciones pacifistas, por ejemplo, la Liga por los Derechos del Hombre, el Comité Mundial por la Paz, el Comité Mundial de las Mujeres, toda una serie de elementos de organizaciones que empiezan a ser copados por cuadros del Partido Comunista. De manera que al final este movimiento se traduce, gracias a esa participación masiva de la militancia comunista, empiezan a dirigir los discursos de estas organizaciones, de toda esta red, de todo este movimiento de Osterdamm-Pleyel, y empiezan a lograr asociar la idea de guerra con la idea de fascismo, y asociar la idea de la paz con el antifascismo. ¿Y quién es el principal elemento antifascista? La Unión Soviética. Los comunistas son los principales antifascistas, con lo cual comunismo es igual a paz, fascismo es igual a guerra. ¿De acuerdo? Y esto funciona muy bien en Francia. Funciona muy bien hasta tal punto que el Partido Comunista crece enormemente en número de afiliados durante esta época y empiezan a liderar un movimiento político de unificación antifascista que se conoce y que acabará consolidándose como el Front Populaire francés, el Frente Popular, que gana las elecciones en mayo del 36. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que hace la Internacional Comunista en ese 6º Congreso Mundial de la Comintern es copiar eso. Es decir, eso mismo que en Francia ha funcionado, vamos a aplicarlo para todo el mundo y empezamos a aplicar esa idea de frentes populares. ¿Queda esto claro, no? Bien, entonces llegamos ya a lo que nos interesa, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, como saben, está ya con el golpe de Estado, he hablado antes Tino de ello, en julio del 36, es una guerra que genera una enorme polarización a escala global, es una guerra enormemente mediática, es una guerra en la que todo el mundo está mirando hacia España y está contemplando los acontecimientos que pasan aquí. Y que en las democracias liberales, en los países democráticos, de América, de Estados Unidos, de toda América Latina y de Europa fundamentalmente, genera más apoyo a favor de la República que en contra, aunque polariza buena parte de estas sociedades, en general, en la mayor parte de los países democráticos, por una afinidad ideológica, pues se encuentran más cercanos a la República. Bien, pero a pesar de ese masivo apoyo a la República en la mayor parte de países democráticos o liberales de la época, los estados que están enmarcados en esa política de no intervención, en esa política de apaciguamiento con los nazis y de la que se deriva para España el caso de la política de no intervención, que como saben se proclama desde la Sociedad de Naciones por parte de la propuesta francesa y británica, esa idea de aislar el conflicto español y dejarlo limitado a España para que no acabes desencadenando un conflicto a escala internacional, pues eso hace que los estados se encuentren completamente incapaces de intervenir o de participar o de ayudar de alguna forma a la República. Además, estamos en un contexto de decadencia del entramado de la Sociedad de Naciones, del entramado de esa primera gran organización internacional que está en ya franca decadencia en estos años, y todo el entramado asistencial que ya existía desde, sobre todo se creó para la Guerra Civil Rusa, en la que había pues un alto comisionado de la Sociedad de Naciones para los refugiados, había el pasaporte Nansen, había varios elementos para la ayuda a los refugiados y para la ayuda en conflictos bélicos. Ante la crisis en la que está la Sociedad de Naciones prácticamente está inactiva, no se pone en marcha para la guerra civil. Con lo cual tenemos amplia movilización de las sociedades, pero una inacción completa de los estados, una inacción completa de las organizaciones internacionales, lo que lleva a que las sociedades acaben por movilizarse por sí mismas, ¿de acuerdo? Y empiecen a aparecer multitud de organizaciones de apoyo a la República que tratan de ayudar a la República Española. Pero ¿cómo lo pueden hacer si tenemos un tratado de no intervención en el que no se pueden enviar armas a la República, no se puede comerciar con la República? Lo único que se le puede hacer es enviar ayuda humanitaria, es la única vía. Con lo cual surge todo un entramado asistencial enorme de forma espontánea en la mayor parte de los países, en la que surgen muchas organizaciones privadas que, privadas quiere decir al margen del Estado, que el Estado no actúa, y que trata de, responder a esa necesidad social que es de ayudar a la República Española. Estas organizaciones en general tienen un carácter abiertamente militante,
Tienen un carácter muy marcado políticamente, de apoyo a la República Española y sobre todo está vinculado a los partidos de izquierda, sobre todo a los partidos del movimiento obrero o a grupos liberales de izquierda. Y en estos movimientos tiene una alta participación las clases sociales más desfavorecidas, que son pues, quienes militan en esos partidos de izquierda, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, un poco son las características de ese movimiento internacional de ayuda que se crea, surge de forma más o menos espontánea en todas partes. Bien, habíamos hablado que la Comintern, la Internacional Comunista, estaba en esa idea de promover la política de frentes populares y habían visto que en Francia, durante los años 30, había funcionado muy bien esa idea de antifascismo y unir el antifascismo al pacifismo. Entonces dicen, bueno, podemos hacer lo mismo. Si con el pacifismo funcionó, hagámoslo ahora con la ayuda a la República Española, con el humanitarismo. Y entonces empiezan a promover que los partidos comunistas de todo el mundo participen en ese movimiento de ayuda. ¿De acuerdo? Se integren y participen entusiastamente todos los militantes comunistas en ese movimiento. Prueba de ello tenemos aquí, esto es una carta del Comité Central del Partido Comunista Argentino a la Internacional Comunista en 1937, en el que, les leo la frase que está subrayada en amarillo, dice: el Comité Central de octubre del 36 del Partido Comunista Argentino resolvió que el trabajo de ayuda a España se transformase en el centro de nuestro trabajo por el Frente Popular. ¿De acuerdo? Esto es una directiva que tienen directamente de la Comintern todos los partidos comunistas a escala global. Participar y que la ayuda a España se convierta en esa vía por la que penetrar hacia los frentes populares. ¿De acuerdo? Gracias a este movimiento en el que participan, es un movimiento interclasista en el que participan grupos de distintos partidos políticos, pues los elementos comunistas pueden integrarse y dialogar con socialistas, con liberales de izquierda, con intelectuales y atraerlos a esa idea del Frente Popular. Bien, ¿y cómo lo vehiculan todo este movimiento y esta participación en organismos de ayuda? Pues, por otra parte, tratan de coordinar todos estos movimientos, ¿de acuerdo? De centralizarlo de alguna manera, de mantenerlo bajo control. Entonces, en Francia, estas organizaciones pacifistas que se habían creado con el movimiento Amsterdam-Pleyel promueven un congreso que se celebra en París en agosto, el 13 de agosto del 36, es decir, apenas un mes después no había pasado un mes desde el inicio de la guerra, en el que se decide la creación de un Comité Internacional de Coordinación e Información de Ayuda a la España Republicana. Eso lo conocemos como el CICIAR, unas siglas un poco impronunciables, ese Comité Internacional de Coordinación e Información. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de este comité internacional? Pues básicamente es que todo ese movimiento que promueven los partidos comunistas a escala global y que ha surgido de forma espontánea, organizarlo. Y que todas las ayudas de todos los países del mundo se vehiculen a través de este comité. Que todos los países del mundo tengan sus propios comités nacionales y que manden sus ayudas, sus contribuciones a este comité en París y que desde ahí se ayude directamente a la República Española. Este comité está además en colaboración directa con el gobierno de la República. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Una idea bastante utópica, porque el movimiento de ayuda a España es muy espontáneo y muy diversificado en distintos grupos políticos, muy politizado. Entonces hay grupos anarquistas, grupos socialistas. Entonces no es fácil integrarlo dentro de una misma red. Pero bueno, siguiendo esa política frente populista, lo que quieren es unificar a todos en un frente común de ayuda a la República. Bien, por ver un poco cómo funciona internamente este comité internacional que se crea en París, pues es su directiva, que es esta que ven en la pantalla, es una traslación básicamente de esa idea del Frente Popular. Tenemos miembros de todos los partidos, pero de los sectores más proclives al Frente Popular o de los más filocomunistas de todos los partidos, ¿no? Entonces, si miran la pantalla, en realidad de todos los que hay, solo hay un miembro del Partido Comunista, pero el resto pues son proclives. Son elementos cercanos. Los dos presidentes de esta comité internacional tiene dos presidentes, que son dos figuras de prestigio internacional, dos intelectuales de primer nivel, que son Paul Langevin y Víctor Bas. Víctor Bas es un filósofo de Lorena, de francés. Es un filósofo de mucho renombre en ese momento y además es una figura clave para las políticas frente populistas porque está en todo. Es el presidente del Comité Internacional por la Paz, es el presidente de la Liga por los Derechos del Hombre y será también el presidente de este comité. Paul Langevin es un científico, es un físico de un enorme prestigio internacional, es uno de los mayores
digamos, de los mayores hitos de la historia de la física. Es uno de los precursores del estudio del magnetismo y, de hecho, pues está hoy enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Francia, en París. O sea, es una figura fundamental de un prestigio enorme en esa época. Junto a ellos, pues tenemos representantes del Rassemblement Universel pour la Paix, es decir, de esas organizaciones frente populistas, del Comité Mundial de Mujeres, es decir, otro organismo de estos elementos del Frente Popular francés, un representante del Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional es la organización de ayuda de la Comintern, de la Internacional Comunista, o sea que directamente también está vinculado a esos grupos, y un representante del Partido Comunista, que esos son pues miembros pues muy vinculados al Partido Comunista. Toda una serie de otros elementos que son formalmente independientes, de los que dos de ellos acabarán, Paul Langevin y Madeleine Bron, que es la secretaria general de la organización, se acaban afiliando al Partido Comunista durante la guerra. Y luego 3 miembros de partidos socialistas, pero de los sectores más filocomunistas o más obreristas de los partidos socialistas. Tenemos a Isabelle Blum, que es una diputada socialista belga, a Georges Buisson, que es un miembro de la CGT, es decir, del sindicato socialista, como nuestra UGT, y a Jan Sirotsky, que es miembro del SFIO, que es el Partido Socialista francés de la época, y que sería un poco, por traducírselo, sería, con todos los matices y haciendo una traslación a lo que sería España, sería un poco como nuestro Largo Caballero, ¿no? Es pues, del sector más obrerista dentro del Partido Comunista. Del Partido Socialista, perdón. Entonces, vemos que, aunque hay representantes de distintos partidos y solo hay un miembro formalmente del Partido Comunista, hay una cierta tendencia que permite a los elementos comunistas pues, tener un control sobre los discursos de esta organización. Bien, por ver un poco el entramado muy rápidamente que crean, el CCAR, el Comité Internacional, se dedica sobre todo a actividades de información y propaganda, a centralizar las ayudas y a ofrecer propaganda y a, digamos, conectarse con el gobierno en Valencia, bueno, primero en Madrid, luego en Valencia, luego en Barcelona, y ver las necesidades que tiene el gobierno y a partir de ahí difundirlas y demás, a temas más de propaganda y de logística. Y entonces se dan cuenta de que, con el tiempo, con su actuación, se dan cuenta de que hay para ciertos elementos, para ciertos temas, como por ejemplo la ayuda sanitaria o la ayuda a los niños, que pueden mover mucho a la sociedad internacional, porque son temas que llevan mucho a la compasión y a gente que pueda donar, pues es mejor separarla de los discursos políticos. Con lo cual empiezan a crear organizaciones filiales formalmente independientes, que en principio no tienen nada que ver con el CCAR, aunque son parte de la misma red, tienen la sede en la misma oficina y todo igual, pero que formalmente no tienen nada que ver para promover ayudas especializadas. Y ahí se crea, por ejemplo, el CCAR seguramente no han oído hablar jamás de él, pero a lo mejor sí han oído hablar de la Central Sanitaria Internacional, si han leído sobre la guerra, porque tiene una actuación fundamental de financiación del sistema asistencial de la República Española. De hecho, crean bastantes hospitales internacionales, si no hablar de los hospitales internacionales, los hospitales que hay de enfermeros británicos, de enfermeros estadounidenses, vienen de aquí, ¿vale? Son quienes los organizan. Organizan también la ayuda sanitaria a las brigadas internacionales, se ocupan ellos directamente. Los hospitales de sangre también colaboraban con los hospitales de sangre, en fin, tiene una ayuda fundamental para lo que es el entramado asistencial, el entramado sanitario de la República. Por otra parte, la Oficina Internacional para la Infancia, que se crea ya muy tarde, a finales del 37, y que sobre todo bueno, financian algunas colonias infantiles en Levante, en la zona de Cataluña sobre todo, pero tendrán una actuación más importante durante ya en el exilio, en los campos del sur de Francia con los niños, en los que crean pues unos rincones blancos que llaman, unas zonas dentro de los campos para que los niños pudieran tener una alimentación suplementaria y tener cierta educación y actividades. Y la tercera de las comisiones que crean es la Comisión la Comisión Internacional de Abastecimiento de las Poblaciones Civiles para tratar de buscar, esos también trabajan sobre todo en los campos, porque se crea en diciembre del 38, con lo cual ya la guerra pues prácticamente no actúa, sí que actuará en los campos de franceses en el exilio para alimentar, para llevar comida a los campos. Bien, eso es un poco el entramado asistencial. Les decía que el objetivo fundamental de esta organización era esa idea de crear una red internacional que aglutine todas las ayudas a la República Española. Y aunque parezca utópico, casi lo logran, porque crean una red enorme, la mayor red de toda la guerra, de más de 20 organizaciones nacionales de distintos países que colaboran y que envían sus fondos a través de esta organización. Ahí ven un poco el listado de países asociados a esta red.
Lo vemos un poco más claro en este mapa, en el que vemos un poco esa red con tramados pues, por todo, fundamentalmente Europa, América Latina y Estados Unidos y Canadá, y bueno, alguna Australia también, hay algo por ahí, fuera de Europa muy poco, ¿no? Fuera de lo que conocemos como mundo occidental, pues prácticamente no, pero en Europa y América sí que tiene mucho predicamento. Por señalar algunos casos, algunas de las organizaciones más relevantes de esta red, pues la británica, que es probablemente la más importante, el National Joint Committee for Spanish Relief, presidido por la duquesa de Atholl, el comité norteamericano, el Medical Bureau and North American Committee to Aid Spanish Democracy, que tendrá una actuación fundamental, sobre todo en la financiación de la Central Sanitaria Internacional. Tienen muchas campañas para el envío de ambulancias, como esa que ven ahí. Es una de esas ambulancias que, pues, antes de enviarlas a España, pues las pasean por Estados Unidos para obtener financiación. En Argentina, la FOARE, la Federación de Organismos de Ayuda a la República Española, también es otro de los organismos más importantes. Y en Francia no hay ningún organismo central o nacional que unifique, porque está el propio CICIAR, tiene la sede en París, con lo cual será la propia organización internacional la que vehicule las ayudas. Entonces no hay una sola organización, sino que hay un montón. Por supuesto hay las más importantes, pero hay bastantes. Entonces se crea todo un entramado asistencial en el que tenemos pues muchas organizaciones de ayuda que vehiculan sus ayudas a través de este comité internacional. No son todos igual de importantes, o no todas estas organizaciones nacionales tienen el mismo peso. De hecho, en esta tabla que ven en la pantalla, que no sé si lo ven, pues está un poco pequeñito quizá, pero esto es una comparativa de las aportaciones de las organizaciones de esta red desde el octubre del 36 hasta junio del 39, es decir, pues que toda la guerra prácticamente y los primeros 6 meses de exilio. Es decir, casi lo más importante, ¿no? Casi hasta el verano del 39. Pues en este periodo tenemos que la organización que más aporta es la del Reino Unido, con una cantidad brutal, enorme, que son 170 millones de francos franceses, que pues serían como al cambio unos casi 100 millones de euros hoy en día, calculando inflación, o sea, una barbaridad. Estados Unidos es la segunda, la estadounidense, con 105 millones de francos. Francia, unos 102 millones de francos. Argentina. Vemos que básicamente estas 4 primeras organizaciones agrupan el 60, casi 50, casi 60% de las ayudas. Y el resto, quitando Suecia y Suiza, que tienen también organizaciones importantes, aunque no tanto como las anteriores, el resto son ya muy, muy minoritarias. ¿De acuerdo? Entonces son estos 4 países fundamentalmente los que aportan la mayor parte de las ayudas para la República Española. Luego, si quieren el turno de preguntas, me pueden preguntar por qué unas y no otras, o alguno que puede salir de ojo, algún país que falta en esa lista, digamos, que creíamos que podía estar en puestos más avanzados, ¿no? Bien. ¿Cómo funciona esta organización? Pues básicamente estos organismos que vemos en la pantalla, estos países, estas comisiones nacionales de cada país, obtienen una ventaja de poder vehicular, poder enviar sus ayudas directamente a París y no tener que andar complicándose buscando cómo enviar víveres a España, sino que envían directamente dinero a París. Desde París compran víveres o lo que sea y lo mandan a España. Entonces se centraliza todo. Y además de esta comisión internacional lo que hace es enviar propaganda, que es algo esencial para las organizaciones humanitarias porque necesitan esa propaganda para hacer campañas de recaudación. ¿De acuerdo? Entonces realizan toda una serie de actividades de propaganda en los más diversos formatos. Hay, por ejemplo, exposiciones itinerantes que crean, que están pues, en Francia sobre todo, pero lo mandan por otros países de Europa. Todo tipo de exposiciones. No voy a entrar en detalle porque son muchas cosas. Conferencias informativas y conferencias de prensa. Cada vez que alguien venía o pasaba por París camino de España o viniendo de España, pues aprovechaban para que diera una conferencia, contara su experiencia en España, cómo había sido, cuál era la situación en España, cuáles eran las necesidades de la gente en España. Todo ese tipo de cosas. Publicaciones. Tengo ahí como 18, pero hay bastantes más. Publicaciones, libros, dosieres, informes, discursos, todo tipo de elementos que puedan servir por eso, para fomentar la divulgación sobre la guerra y sobre las necesidades de España. Publicaciones periódicas, como boletines, como distintos tipos de periódicos informativos. Y todo tipo de afiches, de carteles, de propaganda. Por ejemplo, aquí vemos uno de ¿contra quién es la guerra en España? Dice: Francia bajo el fuego de los cañones alemanes y la frontera de los Pirineos puede ser violada. Es decir, que si la República cae, Francia tendrá un enemigo en el sur.
y que además, pues si vemos aquí el mapa, les puede cortar el paso con sus colonias del norte de África. Entonces es una amenaza también para Francia, esa idea, ¿no? Bien, además hacen películas, veremos algunos fragmentos, habla de películas, utiliza los medios de comunicación, los medios de propaganda más avanzados de su etapa, de su tiempo. Conferencias, en fin, toda una serie de actuaciones. Bien, comentado un poco cómo es esta organización, cómo funciona, cuáles son sus objetivos, qué es lo que hacen, vamos a hablar un poco de sus discursos, que es lo que me interesa, un poco, que es lo que yo trabajo un poco más, es decir, ver qué dicen en esta propaganda, cómo lo dicen y cómo esos mismos discursos se transmiten a través de la red. Se transmiten a través de esta red de organizaciones y se reproducen los mismos discursos en distintos países, a veces pues muy lejanos. Y les he traído 5 elementos discursivos que se repiten continuamente, que son elementos fuertes de los discursos de estas organizaciones, ¿de acuerdo? Y que vehiculan un poco los discursos de esta organización y de la red de todas estas organizaciones. Bien, 5 ideas fundamentales. La primera de ellas es esa vindicación de la República Española como una democracia eficiente. Insistir en la idea de que la democracia en España, la República Española, es una democracia y es un país que merece ser salvado, que merece ser ayudado, porque es un sistema que defiende a su pueblo, defiende a su población, trata de cuidar a su población y es una democracia eficiente. Ejemplos de ellos, pues aquí tienen 2 recortes de l'Humanité, que es el órgano del Partido Comunista Francés, todavía se publica, en el que pues promueven una exposición sobre que se llamaba A España os habla, o España les habla, en el que pues se analizaba la historia de la República Española y hablaba de los grandes avances de la República Española, sobre todo hablaba de los avances en sanidad, en educación, en reparto, en la reforma agraria, en fin, todos estos elementos. Para que quede más claro, vamos a ver esto es un documental que publica la Central Sanitaria Internacional, es decir, esa organización que les decía, sanitaria, vinculada a esta red. Y vamos a ver un fragmento, está en francés y se entiende a lo mejor un poco mal porque además el sonido es de la época y tal, entonces les voy a ir parando y les voy traduciendo un poquito por si a lo mejor no hablan francés, les puede costar un poco más. L'Espagne républicaine travaille pour l'avenir. La santé et la vie des enfants demeure le souci primordial. Vaya. Nos dice, dice la España republicana trabaja por el futuro, la salud de los niños es su objetivo principal. L'Espagne républicaine travaille pour l'avenir. La santé et la vie des enfants demeure le souci primordial. La monarchie avait complètement négligé la santé des enfants. À la proclamation de la République en 1931, il n'existait pas un seul centre de puériculture dépendant de l'État. De 1931 à 1936, la République créa 49 centres d'hygiène infantile dotés. Vale, nos está diciendo, durante la época de la monarquía se había descuidado por completo la salud de los niños, no existía ni un solo centro de puericultura, de higiene y de sanidad infantil. A la llegada de la República en 1939 se crean, desde el 39 hasta el 36, 49 centros de puericultura. A ver si puedo seguir. Toutefois de crédits nettement insuffisants. L'insurrection du 18 juillet 1936 réduisit ce nombre à 15. Au mois de juin 1937, le gouvernement de la République espagnole entreprend une ardente campagne pour la sauvegarde de la première enfance. 30 centros de puericultura. Vale, nos está diciendo, cuando se estalla el golpe de Estado, se desorganiza todo y desaparecen todos estos centros, se quedan reducidos a 15, pero cuando la República vuelve a reorganizarse, empiezan a volver a abrir nuevos centros, los aumentan a 20, sont créés. después los Et aumentan a rien qu'à 25, Madrid, plus de 25 000 enfants 30. sont alimentés et soignés dans les dispensaires. Les premiers résultats de cet effort sont éloquents. Le taux de la mortalité infantile, qui était de 203 pour 1000 sous la monarchie, tombe à 144 pour 1000 en juillet 37. Vale, nos está diciendo aquí, los resultados se dejan ver, desde cuando en la época de la monarquía, de cada 1000 niños nacidos morían 203. Ay, perdón. De 203 pour 1000 sous la monarchie, tombe à 144 pour 1000 en juillet 37. Y luego van descendiendo. À 113 en août de la même année. En 36 tenemos Et ya à solo 61 113. en septembre. C'est la guerre contre la maladie, contre la mortalité infantile.
Ahí, vale. Bueno, me gustaba mucho, quería pararlo en esa imagen porque era muy, muy visual, en el que salían esas imágenes de niños y ponía salvados por la República. Más evidente no puede ser, ¿no? Y además vemos que utilizan pues los medios de propaganda más eficaces y más novedosos para la época, esas infografías, esos elementos visuales en 1937 no son tan comunes. No son nada comunes, es decir, que tienen gente muy potente trabajando en esa propaganda. Vale, este discurso que hemos visto en un documental de la Central Sanitaria Internacional lo vemos exactamente igual en este recorte de prensa de un periódico de Uruguay, de un periódico de una de estas organizaciones, de España Democrática, que es el órgano del Comité Nacional por República Democrática Española, que es la filial del CICIAE en Uruguay. Y nos vemos lo mismo. La obra de sanidad que ha hecho la República, que la República ha hecho en España. Y compara presupuestos de la monarquía, 9 millones, primer presupuesto de la República, 15 millones, segundo presupuesto de la República, 31 millones. Ha triplicado el presupuesto en sanidad. Es lo mismo discurso, ¿no? Otro cartel de la Central Sanitaria Internacional, pues pidiendo que se dé dinero para mantener los dispensarios activos durante la guerra en España. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, como vemos, un discurso en el que vemos cómo la República se muestra como un gobierno que trata de cuidar a su pueblo y se trata de mostrar como un gobierno eficiente. Aquí tenemos un recorte de la revista Spain, que está publicada por las juventudes del comité norteamericano, que son un poco más radicales, y nos dice, dan un salto un poco más allá y nos dice, la democracia en España no es solo un gobierno eficiente, sino que es una auténtica democracia. ¿Por qué? Porque es una democracia popular. Y nos dice aquí, en esta revista que está publicada en el 37, pero nos habla de que nació la democracia y millones se regocijaron, y nos habla de el triunfo del Frente Popular en las elecciones, ¿de acuerdo? Del 36. Y ese es el momento en el que ellos creen que nace la democracia en España, ¿de acuerdo? Porque es una democracia de Frente Popular, es una democracia de Frente Populista, es una democracia popular. No lo de antes, que es una democracia liberal. A partir de ahí nace la democracia. Aquí tenemos una foto de Largo Caballero, la que nos pone que el 1776 para España ha llegado. El 1776 es la Revolución Americana. Entonces compara el 36 en España con la Revolución en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso es del nacimiento de una democracia. Salen, pues, imágenes de los presos saliendo de las cárceles y gente, pues, en el pueblo celebrándolo, ¿no? Bien, vemos que traen un discurso, pues, laudatorio de la República, pero también un discurso exculpatorio, expurgatorio de sus principales críticas. Una de las principales críticas que se desarrollan, sobre todo en estos primeros meses del 36, los primeros meses de la guerra, es el hecho de que había persecución religiosa en la República, de que se perseguía al catolicismo, se perseguía a los sacerdotes. Entonces, desde estas organizaciones se crea toda una campaña muy importante para tratar de desmentir ese discurso. ¿De acuerdo? Aquí vemos un discurso publicado por el CICIAER también, de Osorio y Gallardo, que si no lo conocen es un católico conservador republicano, que en estos años, al principio de la guerra, está como embajador de la República Española en París, con lo cual el CICIAER lo tiene muy a mano y lo utilizarán mucho, le invitarán a todo tipo de charlas, porque además pues, el discurso les interesa, y publican este discurso suyo en el que les he enseñado también un fragmento. Decía aquí Osorio y Gallardo. Dice, la guerra ha estallado... se suele decir que la guerra ha estallado porque los católicos estaban siendo perseguidos. Hay que combatir... que había que combatir por la defensa del catolicismo. Yo respondo ante esta acusación que esto es falso, falso, falso. La idea de que no hay una persecución si en España, por el hecho de ser católico, hay persecución a los reaccionarios, a los enemigos de la República, pero no persecución religiosa. En esa misma línea, la revista Spain, esta que les decía antes de Estados Unidos anteriormente, lo mismo. ¿Quién quema iglesias? Y aparecen imágenes de una iglesia bombardeada en Madrid por la aviación rebelde. Y aquí tenemos unos soldados rebeldes también, pues montando una ametralladora encima de una tumba en un cementerio. Entonces la idea de que pues no se queman iglesias en el bando republicano, sino que también los rebeldes están quemando y están bombardeando patrimonio de la iglesia. Poco ese discurso. Todo esto, pues lo vemos también en un extracto de un protocolo del secretario del Comité del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, en el que comunican a todos los partidos comunistas vinculados a la Comintern, a la Internacional Comunista, que uno de los objetivos fundamentales es
os leo directamente: refutar de forma organizada la fábula de la persecución religiosa en España, mostrando que solo se liquida a las hordas de agitación contrarrevolucionaria y que el gobierno español respeta las convicciones religiosas de hasta la parte más pequeña de la población española. Esto que hemos visto en los discursos es lo que nos está diciendo la Comintern que hicieran. ¿De acuerdo? Bien, segunda de las ideas que quería traer y que es esencial para estas organizaciones de carácter internacional: la denuncia de la farsa del Comité de No Intervención o de las vulneraciones del Comité de No Intervención. De nuevo, del mismo documento de la Comintern, de la Internacional Comunista, decía: nuestra campaña de apoyo al pueblo español tiene que desplegarse principalmente y con todas nuestras fuerzas en la siguiente dirección. 1. El primer punto de todos. Todo acto de violación del acuerdo de neutralidad por parte de los gobiernos fascistas de Alemania, Italia y Portugal tiene que ser desenmascarado a toda costa. Y veremos cómo esta red de organizaciones se dedican a esto. Esto es l'Humanité. Está hablando de una reunión del CICIAR en el que dice: el Comité Internacional de Ayuda al Pueblo Español denuncia las violaciones del acto de no intervención y exige que el problema sea reconsiderado. En Estados Unidos eso tiene una variante mucho más fuerte, que es todo, porque Estados Unidos ya saben que no forma parte del Comité de No Intervención, porque no está en la Sociedad de Naciones. Ellos lo que tienen es una ley, la Neutrality Act, que les impide, que aprueba Roosevelt y que impide la venta de armas también a la República Española. Es un poco lo mismo, pero traducido a Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es una campaña en contra de esta Neutrality Act. Entonces vemos ahí toda una serie de carteles en las que vemos a la República Española representada como una mujer con unos grilletes en las manos. Y dicen: levanten el embargo, toda la ayuda para España. España continúa luchando sola contra el fascismo invasor. América debe ayudar. Tenemos aquí un meeting en el Madison Square Garden sobre esa campaña contra el embargo. En l'Humanité otra vez, pues lo mismo. Salvar a la democracia española es salvar la paz en Europa. Otra idea fundamental, otra idea fuerte, esa idea de que España está luchando contra el fascismo y si no lo paramos tendremos un problema mayor, tendremos una escalada de la guerra a toda Europa. Vamos a verlo más claro también en un documental. Este es de Estados Unidos, este lo hizo la organización, el Comité Norteamericano asociado a esta red. Y muestra imágenes de es muy cortito, luego el fragmento que les voy a poner, muestra imágenes de un hospital un hospital de estos internacionales en Albacete. Vamos a ver. Nos dice que este hombre This man was struck by an Italian explosive bullet. Fue herido por una granada explosiva italiana. Don't turn away. This is neutrality. This is non-intervention, Italian style. Vale, lo siento porque las imágenes son muy duras, pero es precisamente eso lo que se busca. Es precisamente lo que se busca, es impactar, es conmover, es llamar a la empatía, ¿no? a la conmoción, a la empatía. Y lo que nos dice la voz en off es clarísimo, si lo han entendido. Dice: don't turn away, no mire a otro lado. Esto es neutralidad. Esto es la no intervención al estilo italiano. Nos lo puedes dejando clarísimo. Las consecuencias de la no intervención son estas. Un hombre pues herido por armas italianas. Bien, tercera de las ideas que quería mostrarles: la exaltación de la heroicidad del pueblo español. Y el pueblo entendido también como, o vinculado al ejército popular. Que el ejército popular es la gran plasmación de ese pueblo unido en armas, el ejército popular de la República, ¿no? España Democrática, el periódico de Uruguay. El ejército del pueblo español es una muralla infranqueable del fascismo. Esto en septiembre del 38, plena batalla del Ebro. Esto es la revista Spain, la de Estados Unidos. Héroes de España en guardia. Y vemos varias imágenes de pues, soldados españoles luchando además en poses heroicas. L'Humanité en Francia, el Partido Comunista francés. Después de 4 días, una vez más, el asalto fascista a Irún ha sido roto, desarticulado ante Irún. Y bueno, y aparte, con solidaridad con los republicanos españoles, contribuyan, ayuden. ¿De acuerdo? Bajo todos los frentes, los hombres del tercio desertan. También esto es agosto del 36, batalla del Ebro, cuando todavía iba bien. A partir de septiembre del 36 no, esto es del 38.
se tuerce, está mal. Es del 38, perdón. Se alaban las victorias del Ejército Popular, pero también, por ejemplo, aquí una exposición que organiza el Comité Internacional en París sobre el Ejército Popular, la historia del Ejército Popular. España se defiende, se llama. Y esta exposición empieza a moverse, se publica en París y después se envía por distintos países de Europa. Se estudia las operaciones militares en España, diciembre del 37, fin de agosto del 38, es decir, hasta que la batalla del Ebro se tuerce. Y también otro fragmento del mismo documental que vimos antes, en el que vemos pues imágenes. El ejército del pueblo marcha a la batalla, y dice ahí esas imágenes heroicas de ese ejército, del ejército popular. Vemos aquí un discurso, nos ponen un fragmento de un discurso de Lister, obviamente la elección de personaje no es por casualidad. Y, bueno, voy a pasar para no se alargue mucho. Vemos toda una serie de imágenes aquí, en la que vemos que el ejército pues, es un ejército moderno. Ahora veremos imágenes de un tanque, si no me equivoco, ahí está. Imágenes de aviones, de ametralladoras modernas. Nos está diciendo que estos avanzan sin miedo ante la batalla, etcétera, etcétera, ¿no? Aviones, tanques, nos está diciendo bueno, que es un ejército moderno, que es un ejército capaz. ¿De acuerdo? De nuevo se está alabando esa idea del ejército popular. Bien. Cuarto elemento que quería traerles y que es inherente a las campañas de ayuda humanitaria, la victimización de las poblaciones civiles. ¿De acuerdo? Como les decía, todas las organizaciones de ayuda, uno de sus grandes elementos para lograr financiación es hacer campañas mostrando imágenes patéticas del sufrimiento, sobre todo de los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Sobre todo mujeres, niños y ancianos, poblaciones civiles. ¿De acuerdo? Entonces veremos, aquí hay una selección de carteles, unos son franceses, otros son Estados Unidos, en los que vemos más o menos los mismos elementos. Mujeres, niños, ancianos, sufriendo, y sobre todo sufriendo algo que es especialmente novedoso en esta guerra, que son los bombardeos. La guerra civil es el primer conflicto en el que se producen bombardeos masivos sobre población civil, núcleos urbanos, y eso genera una enorme conmoción a escala mundial. Entonces esto lo aprovechan, y vemos que el tema de las bombas cayendo, la destrucción, es algo continuo en la propaganda de estas organizaciones. Vamos a ver otro pequeño fragmento del mismo documental, también bastante duro, abierto, en el que vemos cómo utilizan estos elementos. Bombardeos, poniendo bombas, nos dice además que es la aviación italiana la que está bombardeando, y vemos llantos de mujer. Vemos que es un bombardeo en el que además están extrayendo desde los escombros, están sacando cadáveres de niños. Se ha hecho ese elemento, mujeres, ancianas, niños muertos, esa llamada a la compasión, con una música dramática, con ese llanto continuo. Hitler wants iron, Mussolini wants coal. Acusa a Mussolini como responsable de este bombardeo, etc. Vemos un poco esas mismas ideas que estábamos viendo antes, ¿no? Vale, última de las ideas que quería destacar. Una vez que acaba la guerra, estas organizaciones continúan funcionando. Y lo harán ya para la atención a los refugiados, que es lo que queda. ¿De acuerdo? Y muestran esa idea del pueblo español como un pueblo errante, como un pueblo en el exilio. Estos son cupones de donativos para el organismo norteamericano, en el que pues presenta a los exiliados españoles como héroes de ayer, no los dejes morir hoy. En el nombre de la humanidad, ayúdalos. De nuevo, apelación a los niños, mujeres, niños en los campos de concentración. Otro cartel aquí, después del infierno en España, los refugiados se hunden en otro infierno, en los campos franceses. Por ejemplo, estos son unos sellos que publican para recaudar. Esto es una campaña de Navidad en el que aparece pues, la familia de Jesús y San José y la Virgen, y dicen: en nombre de estos refugiados, ayuda a todos los refugiados.
todo en mayúscula. Refugiados españoles, ayúdalos, en fin. Bien, concluyo. Para terminar, pues una serie de conclusiones que podemos traer de todo este visionado. Pues la primera, pues que como hemos visto, la participación masiva de estos elementos comunistas en estas organizaciones en buena medida determina estos discursos de las mismas, que se acaban convirtiendo en altavoces de las líneas de propaganda del Frente Popular o a favor de los frentes populares, de la formación de frentes populares. Luego podemos debatir si esto tuvo éxito o no y cómo funcionó, depende un poco de cada país, pero sí que es evidente que existe esa transmisión de una serie de discursos de forma generalizada y que responden a las líneas marcadas desde la Internacional Comunista. Segundo punto, existe un claro proceso de transferencia de las principales líneas discursivas a través de estas redes transnacionales de organizaciones de ayuda. Vemos cómo se reproducen los mismos discursos en lugares a veces muy lejanos. Hemos visto en Uruguay y en Francia el mismo discurso reprodució exactamente el mismo, con lo cual esas transferencias pues, son evidentes. Que los discursos son variables y fluctúan en función del contexto, eso sí, que las necesidades en función del contexto, de las necesidades de recaudación, de los intereses políticos, de los elementos que forman parte de ellos, es decir, que no se dice lo mismo en cada país, se reproduce lo mismo, pero pues a veces se matiza sabiendo a qué público te diriges. No es lo mismo por ejemplo, ese meeting que vimos en el Madison Square Garden en el que actúan grandes estrellas de Hollywood y demás, en el que hay un discurso mucho más moderado, que esa revista Spain, que también es en Estados Unidos, en la que pues, son mucho más radicales en sus discursos. Pues se adaptan un poco al público, ¿no? Y que, y esto me gusta mucho decirlo y se me gusta concluir con esto porque estoy hablando de la politización de los discursos de ayuda humanitaria, pero hay que tener en cuenta que estas organizaciones hacen una labor importantísima, que con todo lo que queramos permiten salvar la vida a miles, incluso diría que cientos de miles de personas durante la guerra y después, que financian pues gran parte de ayuda sanitaria, que financian la alimentación de múltiples colonias infantiles, financian los campos del sur de Francia en el que había pues 500.000 de personas en febrero del 39 que sale a Francia y que sin la ayuda de estas organizaciones pues no habrían tenido probablemente, dado la escasez de medios del gobierno que puso el gobierno francés, pues la posibilidad de mantener o de sobrevivir gran parte de ellos, ¿no? Entonces, siempre me gusta pues acabar insistiendo en la idea de que pues estas organizaciones, con todo lo que queramos decir de su funcionamiento, de sus posibles transferencias políticas o de sus intereses políticos, pues tienen una labor fundamental, una labor esencial y que salvaron la vida a miles de personas. ¿De acuerdo? Entonces hay que valorar también esa función. Y con esto es lo que quería comentar, nada más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Pues hombre, lo primero que yo diría es que casi yo también soy un propagandista de la República, ¿no? Y has hecho un análisis del discurso de lo que fue. Yo me alegro que hayas hecho esa última observación, ¿no? Porque todo el rato me estaba llevando a lo que tenemos ahora más cercano, ¿no? Es decir, el mismo análisis probablemente si lo aplicáramos, por ejemplo, a la gente que está intentando recaudar para apoyar a Palestina, pues probablemente... Bueno, que te lo pregunto. Contéstamelo. Porque tú, ya que tienes armado el discurso y probablemente lo estás recibiendo ahora... Sí, es otro contexto, que hay que tener en cuenta. El contexto temporal es muy distinto y la ayuda humanitaria hoy en día es muy distinta a la de esta época, porque está muy profesionalizada y porque la ayuda humanitaria hoy está dirigida por grandes conglomerados internacionales. Estos ya empezaban en esa línea. Es decir, esto ya empezaba a tener, pues eso, coordinación entre distintos elementos que cada vez se agrupaban en redes más grandes. Pero hoy en día son empresas internacionales, multinacionales de la ayuda humanitaria. Y una multinacional tiene sus propios intereses. Funciona con intereses corporativos, en buena medida. Y además la ayuda humanitaria hoy, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos se dieron cuenta de que la ayuda humanitaria era una forma de hacer política exterior. Lo que llaman el soft power, el poder blando, esa idea de difundir una buena imagen de tu país más allá de tus fronteras, ¿no? A través de estas campañas de solidaridad. Entonces, quiero decir, hay muchos matices que hacen muy diferente una situación y otra. Pero con todo, pues obviamente, pues hay sus intereses, quiero decir, eso siempre.
Y no sé si me preguntabas por si hoy en día la ayuda está politizada también o... No quería entrar ahí. Ah, vale. Pero bueno, sí o sí, ¿no? Es decir, un poco lo que yo estaba viendo es que las ideas fuerza que empujaban la defensa del apoyo humanitario a la República, probablemente yo estaba viendo las ideas fuerza que están acompañando a estas campañas humanitarias, ¿no? A ver, los discursos de la campaña humanitaria no cambian. Al final el ser humano es el que es. Y lo que nos mueve es lo mismo en todas las épocas, ¿no? Sí. Entonces, la apelación a la compasión, la muestra de sufrimiento humano. Entonces, que hoy en día está muy matizado. ¿Por qué no lo soportamos? Porque no sé si no lo soportamos o no quieren o no nos dejan verlo. Si te das cuenta, hace no tanto, en los años 90, veíamos imágenes mucho más duras en la televisión, en los medios de comunicación, y desde hace unos años es como que se censura o se limita. Porque hay cierta tendencia que ha venido a decir que si mostramos demasiada violencia, nos inmunizamos, la naturalizamos. Entonces hay que, digamos, racionarla para que tenga impacto. Entonces hoy en día no se muestra tanto como si pensamos en la guerra de los Balcanes. O sea, yo me acuerdo yo era pequeño, pero había imágenes brutales en la guerra de los Balcanes. Y las veíamos todos los días en el telediario. Hoy en día, de la guerra de Gaza vemos cosas muy contadas. Y siendo muy malo, viendo un poco la movilización que generó la guerra de los Balcanes y la respuesta que está generando la masacre en Palestina, que desgraciadamente no es equiparable, puede estar esta mediatización del discurso. Bueno, a ver, no sé si compararlo. Mira, si es apropiada a lo mejor la comparación con la guerra de España, en el sentido de que aquí también tenemos un caso de inacción por parte de los gobiernos y también de movilización popular, en muchos casos, que hay una mayor movilización a nivel popular que acción por parte de los gobiernos, que en buena medida están bloqueados también por la propia situación en Israel y demás. Pero no hay tanta acción como movilización podría haber. Entonces sí parece un poquito esto. En el caso de la guerra de los Balcanes, pues es más compleja o, en fin, tiene otros matices. Y ahí sí que hay una intervención directa también internacional, en el ámbito militar, en fin, es distinto. No vamos a sacar el tema de la intervención internacional. No, pero bueno. Yo la otra idea, antes de dar uso a la palabra a las demás personas, quería hablar un poquito de la palabra propaganda, ¿no? Es decir, parece que yo tengo ideas y los demás tienen propaganda, ¿no? Es decir, que entonces aquí veo que estamos utilizando propaganda como un análisis del discurso, ¿no? Y los intereses políticos parece que son espurios cuando son de otros, salvo cuando los míos que son legítimos, ¿no? Entonces era un poco pedirte una reflexión en este caso. No, a ver, es que el uso de discurso es fundamental y uso de propaganda porque es el concepto para difundir ideas políticas. No, es cierto que en el lenguaje popular a lo mejor tiene una connotación negativa, no tiene por qué. O sea, es propaganda, estoy difundiendo ideas con un carácter, en este caso político, o con un interés político, económico, lo que sea. Eso es propaganda. Sí. No, yo lo tenía claro, ¿no? Y la politización, cuando hablamos de politización, no sé, también hay... Porque politización no por sí es negativa, todo está politizado. ¿Qué no está politizado? Nada. O sea, no por ello es negativo, simplemente pues que tiene un carácter político, obvio, como casi todo en la vida. Sí, normalmente hoy en día los demás hacen propaganda y yo hago publicidad. Sí, ¿no? Bueno, claro. Yo esto lo sacaba un poco porque muy hábil tú en el título, ¿no? La provocación que lleva la interrogación, ¿no? Que nos ha tenido a todos un poquito en vilo, ¿no? Y era un poco por remarcar esta parte. Ya os le cedo, ¿no? Si no sigo, voy a ir para vosotros. Sí. Tengo una pregunta un poco por alejar el foco y comparando con hoy en día. Supongo que tienes obligaciones lectivas aquí en la Facultad de Historia. ¿Cómo ven las nuevas generaciones de alumnos que os encontréis en la facultad cuando se abordan la descripción del prólogo y el desarrollo de la Guerra Civil Española? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo ha ido cambiando la perspectiva de esos chicos y chicas de 19, 20 años, 21 que llegan a las facultades? ¿Cómo se ve hoy en día eso? Es interesante porque hay como... A ver, cierto que yo no doy clase de Historia de España,
que no lo veo directamente, pero sí te llega todo, ¿no? Creo que sí que hay como dos núcleos esenciales. Hay un núcleo amplio de nuestros estudiantes que lo ven como algo alejado, como algo que no tiene un interés directo. Y luego están los grupos más politizados, que siempre los hay dentro de los estudiantes, ¿no? Que sí que, pues ahí ya depende de su ámbito político. Sí que obviamente pues comprenden la relevancia de la Segunda República, de la Guerra Civil, como algo esencial para la historia de España, pero lo que me sorprende es eso, que el núcleo fundamental últimamente lo ven como, bueno, pues como otra cosa más. Como, bueno, pues estamos hablando de... les afecta lo mismo que la guerra franco-prusiana o que la... no sé, la guerra de independencia. Lo ven lejano y no les afecta tanto. Es el núcleo gordo, es decir, luego sí están los que tienen más interés político, los que tienen más intereses de otros ámbitos, culturales incluso, pues también están más politizados y ya sí que tienen mucho más interés en estos temas o comprenden las profundidades o la relevancia que tiene eso para la historia de España, que es toda. O para nuestra propia sociedad hoy en día, que sigue siendo algo esencial y que siguen los discursos políticos y siguen el debate público, ¿no? Pero es sorprendente que buena parte del núcleo les viene a decir como algo, bueno, pues ahí está. Y es extraño, siendo además estudiantes de historia. Que eso en secundaria no entiendo. Cuando se supone un interés ya en la historia, pues es un poco raro. Pero bueno, sí. Y no sé si hubiera algún estudiante aquí me podría contradecir, pero creo que no es el caso. Alguien por ahí atrás se sonríe, igual eso acaba de ser. Sí, sí. Bueno, yo... Mira, por ahí, Roberto, por favor. Yo recientemente, no puedo decir quién porque es que no me acuerdo, he oído algo así como que hay que consensuar la historia. ¿Por qué no empezamos por consensuar la química, por ejemplo, o las matemáticas? Quiero decir, hace bastante la academia por... A ver, yo creo que académicamente... ¿Por decir lo que es la historia? Sí, creo que está muy claro. El problema es que, como todo es interpretable. Quiero decir, el discurso académico es muy claro. Yo creo que no hay debate prácticamente académico sobre la mayor parte de las cosas. Pero ¿hacéis lo suficiente para...? Lo que no sé si hacemos es en cuanto a divulgación, o no sé si nos hacen el caso suficiente, porque, a ver, esto ya es discurso corporativo quizá, ¿no? Pero pasa en otros países, no, por poner el caso, pero en Francia, por ejemplo, cuando hay un debate en la televisión pública, hay historiadores. En España tenemos politólogos, que no tengo nada en contra de ellos, pero los politólogos tienen una mirada a muy corto plazo. O tertulianos, que es todavía mejor, que son expertos en todo o en nada, ¿no? O como muchos politólogos que lo que les interesa es la estrategia de combate político, el discurso de combate, el de enfrentamiento, el ganar el discurso dialéctico, pero no un discurso fuerte, un pensamiento de a largo plazo o de estructura de la sociedad. Eso no lo analizan. Entonces tenemos una mirada muy, muy a corto plazo y muy de combate político y se pierde esa profundidad. Entonces a lo mejor no logramos permear a la sociedad todo lo que quisiéramos, porque yo creo que, vamos, discurso sobre la guerra civil y sobre la represión durante la dictadura y demás, o sea, en el ámbito académico no hay muchas dudas. El problema es que cuando eso llega al discurso público, pues, bueno, vemos las leyes de concordia. ¿Hay acuerdo entre los historiadores? La mayor parte sí. En el ámbito académico es fácilmente hay algún verso suelto siempre, pero sí. Me alegro que digas porque yo lo he puesto aquí y digo, ¿a qué me sacuden? No. Así que, yo creo, me gustaría preguntarte por todo este lío que tenemos con la memoria histórica, Vale. la memoria colectiva, ¿no? Porque tuvimos ahí Sí, con memoria Maruri histórica, hay un encuentro curioso, ¿no? Curiosamente, que digo aquí en público, ahora que no está bueno Maruri, que contestó aquello que yo le rebatí en un encuentro privado, ¿no? Y bueno, es cierto que esto exige un debate, ¿no? Y me gustaría que, como profesional... Vale, si te comento como profesional, yo no trabajo sobre la memoria. Yo trabajo sobre historia, que es una cosa distinta. Otra cosa es cómo la historia se ve por la sociedad, que eso es la memoria. Cómo la sociedad utiliza la historia en el debate público, en la construcción de la identidad, de mil elementos.
Pero los historiadores trabajamos sobre la historia, lo que construimos es la realidad histórica, es decir, en base a documentación, en base al legado que tenemos del pasado, construimos la realidad histórica. Tengo mi opinión, pero no como profesional, tengo mi opinión, pero como ciudadano. Pero como profesional, yo te diría que nosotros no trabajamos con historia, tenemos obviamente un compromiso social, pero no nos afecta o no nos vemos incluidos en las políticas de memoria en cuanto a que nosotros no hacemos memoria. La memoria la hace la sociedad. Nosotros hacemos historia, que es de lo que se alimenta. Paso 1, paso 2, fuente oral. Fuente Memoria oral. colectiva. Pues fuente oral es una fuente, como cualquier otra. Quiero decir, Lleva su proceso de que análisis. lleva su proceso de análisis y crítica de fuentes como cualquier otra. Y que, como todas las fuentes, es subjetiva. En el caso de la memoria, de la historia oral, los testimonios orales, mejor dicho, pues tenemos un doble proceso de subjetividad, o incluso triple proceso de subjetividad, por el propio paso del tiempo, por la propia subjetividad de cada individuo, y Por el contexto y por el contexto en el que se hace la entrevista. Es decir, que hay muchos elementos que matizan. ¿Quiere decir que eso sea menos válido que un documento escrito? No. Pero hay que matizarlo y hay que tenerlo en cuenta, todo ese proceso, cómo se ha producido ese documento, que al final un discurso, un relato, un testimonio es un documento, pues cómo ese documento se ha producido y tenemos que hacer crítica de fuentes teniendo en cuenta todo ese proceso de subjetividad, igual que lo hacemos con un documento escrito, con una fuente que sacamos de un archivo. Yo no puedo coger una fuente de un archivo, pero que tengo por aquí, bueno, pues este que tenía al principio, ¿no? Uy, perdón, que me llevo esto. Este que tenemos aquí, esto es un documento de archivo, esto lo saqué en Argentina, ¿no? No, perdón, esto lo he sacado del archivo de la Cominter, de la Internacional Comunista. Yo no puedo coger esto y decir, me lo creo a pies juntillas, esto es verdad, porque lo pone por escrito. Pues no, es un documento, o sea, es decir, esto lo crea la Internacional Comunista, bueno, en este caso el Comité Central del Partido Comunista Argentino, y lo hacen con un objetivo y se lo manda a la Internacional Comunista con un objetivo, y hay todo un proceso de subjetividad también evidente. Lo que ponga ahí no va a misa, es un documento que hay que hacer una crítica de fuentes. Fuente oral, igual. Hay que hacer crítica de fuentes, hay que tenerlo en cuenta, pero no es un dogma, no podemos utilizarlo como una fuente válida, igual que cualquiera, hay que criticarla y hay que compararla con otras fuentes para contrastar la información. Y a partir de ahí, pues establecemos el discurso histórico. Es un poco la apuesta que vamos. Sí, sí, sí. Quiero decir, ¿qué pasa? Pues en la historia oral, en las finales de los años 90, a principios de 2000, tuvo mucha importancia, sobre todo por la historia de los países africanos que empezaron a construir su propio relato histórico y no tienen fuentes escritas. Entonces, ahí tiraron fuentes orales y empezó a considerarse y lo empezamos a aplicar en otros contextos. Y aquí se empezó a aplicar también porque toda esta generación de la guerra, pues además estaba muriendo, entonces era importante recuperar esos testimonios y se empezó a utilizar y se hicieron trabajos muy malos en esa época y trabajos muy buenos. ¿De acuerdo? Como uno que se hizo en Camargo, por cierto. Yo no, pero se hicieron cosas que decir que si tú coges un testimonio y lo juegas como un dogma, pues obviamente no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Pues hay que cogerlo con la seguridad que tiene cualquier documento. Y hacer crítica de fuentes y establecer comparaciones con otras fuentes y ver si es verosímil. Sí, y el análisis del discurso, como has Y dicho aquí. Y te puede servir pues para ejemplificar algo, para corroborar un testimonio, otra información que tienes por otras fuentes, te puede servir para muchas cosas, pero no puedes coger solo eso como único argumento y ya está. Y construir un discurso en base a un testimonio, porque no es significativo. No es significativo. Una de las cosas que nosotros hacemos y de alguna manera te provocaba, ¿no? Es un poco este análisis del discurso cuando encontramos, por ejemplo, una historia de militancias, ¿no? Es decir, ahí la discusión sería si en esa parte de esta memoria individual que tenemos están reflejadas una serie de memorias colectivas o memorias de los grupos en los que esta persona ha participado, ¿no? Claro. Que sería esto un poco lo que nosotros nos referimos con memoria colectiva. Sí, eso es el trabajo del investigador después. Quiero decir, tú obviamente es importantísimo recoger testimonios y en eso yo siempre estoy a favor porque es recuperar fuentes que si no desaparecen. Entonces, recuperar testimonios es una labor esencial. Luego el análisis de esos testimonios es otra cosa y eso hay que hacerlo pues en la forma más profesional posible. Quiero decir, y utilizado pues el método histórico, que es crítica de fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, toda la labor que se puede hacer en recuperación de testimonios, eso es fantástico. Lo que pasa siempre cuando trabajamos con fuente oral, yo he trabajado alguna vez, porque claro, luego tú le hubieras hecho otras preguntas al entrevistado, siempre. O sea, lo que cuentas no es lo que te interesa y dices, pero ¿por qué no le preguntaste sobre esto?
Bueno, porque también las preguntas cambian con el tiempo, cambian dependiendo de cada persona, y a lo mejor ese La fuente testimonio... oral es una construcción del testimonio en un momento Obvio. determinado, y hay momentos en que te hace la entrevista o tiro para aquí Claro, o tiro para aquí. porque No además el entrevistado muchas veces tiene su propio discurso construido y no se quiere salir de ahí. Y tú le quieres llevar a otro sitio y él no, quiere contarse su historia, porque lo que le interesa es, y además tiene su discurso hecho y muchas veces y te lo quiere contar. Y hay que, vale, oír el rollo, pero tienes que luego reconducirlo, que es difícil. El ser un buen entrevistador es muy difícil, porque tienes que luego pues intentar llevarlo donde tú quieres y te cuente lo que tú quieres, que muchas veces a lo mejor no lo quieren contar. Entonces es difícil y requiere cierta habilidad, y luego el análisis de ese discurso pues también pues puede llevar a segundas lecturas, análisis del discurso, a ver cómo pues el discurso público interactúa en esa memoria individual, de cómo en buena medida pues está reproduciendo discursos adquiridos, que muchas veces incluso sustituyen a su memoria individual, y de manera que interioriza hasta tal punto que ya, aunque él no haya vivido a eso, lo reproduce. Lo produce, lo vive. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque la memoria no acepta el vacío. Claro, entonces tú reproduces o reconstruyes los huecos Con con esa memoria oficial de tu grupo. con lo que, claro, con lo que tú quieres creer. Sí. Martín. No es una pregunta de historiador. Después de hay un campo de estudios sobre la Segunda Guerra Mundial en la que tiene lugar el nazismo y que ha generado una producción enorme y que no se agota ni académicamente ni narrativamente. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa esto que nos ha contado sobre la historia de la ayuda en la Guerra Civil Española? Yo recuerdo que Albert Camus decía que la Segunda Guerra Mundial empezó el 19 de julio, ¿no? Entonces, la pregunta es porque parece que todo lo que es la literatura de los campos, como si lo que corresponde a la experiencia española no tuviera un espacio en esa narrativa general sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Si lo tiene o no lo tiene. Esa es la pregunta. En el discurso general internacional, pues muchas veces no. A ver, también porque se construye en base a intereses, como todo. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en participación de españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más últimamente que también estamos reivindicando mucho el tema de la 9 y de la Brigada Leclerc y la participación de los republicanos españoles en la liberación de París. Si usted va al Museo de la Liberación de París, no verá absolutamente ninguna referencia a eso. No existe. Y la liberación de París se hace con el ejército de la Francia libre y los maquis, con la resistencia interna. Y hay un discurso de construcción nacional en base a eso, en base a esa idea de la Francia, no existen los colaboracionistas prácticamente, y se liberan, son todos resistentes y se liberan de la dominación nazi, ¿no? Entonces, claro, cada historiografía construye un poco el relato en función de sus intereses. Y en buena medida la historia de los españoles exiliados de los campos del sur de Francia nos ha interesado a nosotros, pero no mucho en el discurso internacional, que además las grandes organizaciones humanitarias, por ejemplo, que actúan tras la Segunda Guerra Mundial, la UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas para la Rehabilitación y Reconstrucción de Europa, o la IRO, la Organización Internacional para los Refugiados, que se crea en el ámbito de las Naciones Aliadas, tienen un problema inmenso, había un problema humanitario tras la Segunda Guerra Mundial brutal, o sea, el mayor problema humanitario que hemos tenido hasta hoy, que hoy tenemos prácticamente el mismo volumen de refugiados que entonces. Con enormes cuotas de población desplazada en los países, reconstrucción de las infraestructuras en Europa, todo eso. El tema de los españoles no era una prioridad. ¿Fueron ayudados por otras organizaciones? Sí, porque estaban allí. Pero no era la prioridad porque era una cosa minoritaria. Porque, claro, estamos hablando en el 39, en febrero del 39 sale 500.000 de personas de Cataluña, ¿no? Con la caída de Cataluña sale 500.000. Pero en septiembre del 39 ya quedan solo 150.000. Que en buena medida se integran dentro de la sociedad francesa y durante la Segunda Guerra Mundial quedarían en los campos 10, 20.000 españoles, como muchísimo. Con
digamos, mezclados con una miriada de población de otras, de la propia Francia, italianos, alemanes, del este de Europa, entonces se integran dentro de eso, entonces quedan un poco invisibilizados. Y estamos trabajando en recuperar esa memoria, en recuperar la historia de estas personas, en recuperar la acción de las organizaciones internacionales. Yo, mi grupo, estamos trabajando en eso, precisamente, en recuperarla. En estas grandes organizaciones internacionales que actúan durante la Segunda Guerra Mundial, pues estamos trabajando en ver dónde están los españoles ahí y qué pasa con ellos. Pero en cierta medida, pues claro, se invisibilizan en ese mare magnum enorme que hay tras la Segunda Guerra Mundial. Dime, perdón. Si no hay otras preguntas, digo, por seguir con la comparación, pues la diferencia que hay en el tratamiento de Walter Benjamin, Sí. que muere a este lado, Antonio Machado, que muere al otro lado, y no, quiero decir, el conocimiento en las historias de la Segunda Guerra Mundial no es lo mismo. Y luego otro caso que espero no equivocarme, los miembros de las brigadas de las brigadas internacionales suizos. ¿Suizos? Cuando Vale. vuelven a Suiza son detenidos. Imposible. Se les priva de sus derechos políticos. Pero cuando vuelven los que participan en la resistencia francesa son reconocidos como héroes. Sí. A ver, las brigadas internacionales estaban perseguidas, eran ilegales, no podías enrolarte en las brigadas internacionales, se hacía de forma clandestina. Vinculado, pues eso, precisamente a la Comintern, al Partido Comunista Francés y demás, que son los que lo movilizan, pero no se podía, entonces era un delito en buena parte de Europa enrolarte en las brigadas internacionales. Por eso cuando vuelven, pues les sancionan. O volvían de forma subrepticia, sin que se enterasen de que habían estado en España. El panorama cambia mucho tras la Segunda Guerra Mundial, en el que tras la liberación de Europa por los aliados, pues son héroes. Y se construye ese discurso, además, de desnazificación, en cierto modo, en el que no existe el colaboracionismo, y además en Suiza, un país que se benefició mucho de la ocupación alemana, del resto de Europa, y del comercio con los alemanes, y de, pues, buena medida, de pues vender cosas a la Alemania nazi, guardar el dinero de los nazis, el dinero y los parte de los bienes que habían expoliado de media Europa acaban en Suiza. En fin, pues, y se venden allí en casas de bancos, casas de subastas, todo eso se beneficia mucho. La propia Nestlé se beneficia, alimenta a media Alemania, venden de todo. La propia Cruz Roja también actúa en la Alemania nazi y tienen ciertos tratamientos con ellos. Es decir, Suiza es un país que luego tiene un discurso, pues, que parece que no hizo nada durante la guerra, que estaban neutrales, pero obviamente tuvieron una colaboración con los nazis muy importante. Por algo no les ocupan, porque les interesaba que estuviera ahí Suiza. Entonces, después hay que reconstruir el discurso y decir, bueno, nosotros hemos estado siempre con la democracia. Bueno, pues es la construcción de los discursos nacionales, ya se sabe. Cuando has citado el tema de los maquis en Francia, Sí. Una cosa que se olvida o que se ha tendido a ocupar y que hace poquito lo han terminado reconociendo es la participación, porque nosotros hablamos de la Leclerc muy rápidamente, pero quizá no fue la mayor contribución española a la liberación de Francia, ¿no? Todo el sur de Francia, el país que tuvo, de hecho, dentro del maquisard francés había la agrupación de guerrilleros españoles, ¿no? Sí. ¿Qué peso deberían tener para que una agrupación de otro país pudiera conservar su nombre propio y su propia estructura dentro de... Sí, a ver, eso lo trabajó Diego Gaspar Celaya en el libro que tiene sobre los españoles en el maquis. Pero obviamente la guerra de Leclerc es muy llamativo, porque es muy simbólico el hecho de que fueran los primeros en entrar en París. No fue lo más importante. Porque además ni siquiera eso no era el maquis, quiero decir, era el ejército de la Francia Libre. Están integrados dentro de tropas regulares que estaban en el norte de África y que luego pues acaban entrando por Normandía, ¿no? Pero la actuación, teniendo en cuenta que había cientos de miles de españoles en el sur de Francia, republicanos exiliados allí, pues muchos participan dentro del maquis. Tiene una labor fundamental en el sur de Francia, fundamental, que es donde estaban. Recordemos que el núcleo fundamental del exilio era Toulouse, que es la capital del exilio, que es donde el sur de Francia acaban, claro, están más cerca de España, entonces se quedan instalando por allí, ¿no? Se acaban quedando por allí. Y tiene una actuación fundamental. ¿Poco reconocida por las autoridades francesas hasta ahora? Pues nada, prácticamente, o muy poco. Por la española menos. Y por las españolas, pues poco también. Recientemente se ha homenajeado en Francia a los resistentes o guerrilleros
que figuraron en el famoso cartel rojo. Y bueno, curiosamente la mayor parte de las personas que figuran en el cartel rojo no son franceses de nacimiento. Porque, claro, porque el maquis no no eran franceses en su mayor parte. Había un español, había armenios, había húngaros. Había pues todo tipo de gente que en Francia, pues te das cuenta que la Francia antes de la Segunda Guerra Mundial, pues acude población de todo el mundo, porque al fin y al cabo Francia es el país del asilo por excelencia. Es decir, que la gente pues se exiliaba de sus países según, bueno, crisis de la democracia liberal. Es decir, tenemos durante todos los años 30 que los sistemas democráticos o liberales, como queramos llamarlos, están desapareciendo de Europa. Sí, al final quedan, antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos Francia, tenemos el Reino Unido, tenemos algún país nórdico y la República Española en guerra. Ya. Yo te lo digo por lo sintomático que es hasta ahora la falta de reconocimiento del Estado francés. Es que Francia tiene sus peculiaridades. Es decir, ahora vas a París y sí que gracias a la alcaldesa... Sí, Ana Hidalgo, pero tienes... español, tienes carteles, tienes tal, pero bueno, y ahora lo del cartel rojo, por ejemplo... Sí, hay algunas cosas que se va haciendo poco a poco, pero está costando mucho porque también, pues eso, dentro de los discursos que construyeron en Francia tras la Segunda Guerra Mundial, pues esta idea de la resistencia como algo épico, una heroicidad nacional. Bueno, tenía que ver con el nacionalismo de Gaulle. Claro, es que es de Gaulle, claro. Entonces esa idea del chauvinismo francés y de nosotros nos hemos liberado, que esa es un poco la idea, porque al final Francia ha digerido muy mal eso de que les hayan invadido y que luego tuvieran que liberarles a un ejército extranjero. Entonces tienen ese doble discurso de no, nosotros está la resistencia, no sé qué, al final nos hemos liberado nosotros solos. Bueno, vale. Bueno, yo creo que esto se nos ha hecho corto, con lo cual te vamos a liar y engañar otra vez, contamos con ello. Oye, simplemente dos ideas. Una, si tenéis interés en participar, el lunes estaremos en Corrales con Alfons presentando su última novela. Alfons ya sabéis que es un autor que ha trabajado mucho sobre la memoria y el martes estaremos en Gil a las 7 de la tarde. Es una idea. Y luego dos, que estamos abiertos a vuestras colaboraciones, bien en apoyo, bien en trabajo o bien danos más trabajo, que suele ser lo habitual y estamos encantados. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Sí, yo lo paso bien.